Bueno, continuamos con más información. En el día de ayer fue el Día Internacional para la Prevención del Abuso Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes. Un día muy especial, sobre todo para tomar conciencia de lo que es este problema y de las políticas públicas que tendrían que tener en cuenta los gobiernos para afrontar este problema y que no hay, o hay muy pocas o son muy escasas. Por eso vamos a conversar con dos personas, Sebastián Cuatromo, que pertenece a Adultos por el Derecho a la Infancia, igual que Roxana Piceda. A los dos les damos la bienvenida. Ellos años luchando por que se reconozca y porque se reconozca este día y sobre todo porque se tome conciencia de la importancia de animarse a contar lo que le ocurrió en algún momento a un niño o adolescente que fue víctima de abuso sexual. Les damos la bienvenida, Mariano, a los dos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por atender, Roxana, Sebastián. Es un placer de este tema tan sensible sí, que muchas veces uno le cuesta primero encontrarlo, visibilizarlo, que esté presente, y es muy necesario, ¿no? Primero para tomar las precauciones del caso, que muchas veces uno hasta las deja muy inherente al propio cuidado, a la confianza, y muchas veces sin saber, obviamente, y sin querer, deja en mano a los niños en unas situaciones muy comprometidas. Claro, y justamente vos sabés que el problema que tenemos para hablar del tema, los adultos y adultas, es lo que perpetúa el delito. Nosotros estamos seguros y seguras de que el empezar a hablar de esto y tomarlo como un problema de nuestra sociedad adulta va a ser el primer paso para terminar con este delito atroz contra la infancia. Lo que ha hecho la sociedad hasta ahora es guardar silencio, ocultar, tomarlo como una vergüenza cuando alguien habló, se le dice ¿por qué venís a romper la paz familiar? O ¿por qué venís a decirlo ahora? Estas son respuestas tristemente frecuentes y lo único que se hace con esto es que el sobreviviente que se animó a hablar cargue con culpa y vergüenza y por otro lado que los agresores sigan absolutamente cómodos conviviendo entre nosotros y nosotras y continuando con los abusos, porque algo que hay que saber es que sin intervención estos pedófilos siguen abusando toda su vida de todo niño o niña que se les cruce. Sebastián, lamentablemente la mayoría de los casos, se habla hasta de un 75%, está en el seno familiar, ¿no?, de los abusadores. Así es. En Adultos por los Derechos de la Infancia somos una asociación civil y colectivo integrada por personas adultas que fuimos víctimas del delito de abuso sexual y personas adultas que luchamos por acompañar y defender a niñas y niños víctimas de este delito en el presente, que según una campaña pública del Consejo de Europa, que en nuestro caso hacemos propia por nuestra práctica pública y colectiva por todo el país desde hace años, el delito de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes es algo que sufren nada menos que 1 de cada 5 niñas, niños y adolescentes. De cada 10 personas, 2. Y de esas 2, una o uno de manera incestuosa a nivel intrafamiliar en todos los sectores sociales. Estamos hablando del 20% de la población. Es algo absolutamente transversal al conjunto de la sociedad adulta y tiene esta gran prevalencia en el ámbito intrafamiliar y en todos los sectores sociales. De allí, por supuesto, que entre otras cosas, esta tarea en la que estamos empeñadas y empeñados desde hace años, de visibilizar permanentemente, de hablar con la comunidad, de difundir en la opinión pública, porque es indispensable que el conjunto de la sociedad adulta y el Estado, como garante de los derechos de la infancia, tomemos esta causa, le demos un lugar de máxima importancia política, pública, porque ciertamente no hay justificativo que valga para que como comunidad adulta en general permanezcamos indiferentes ante esta injusticia. ¿Cómo se hace para, alertar, prevenir? Hay indicios, porque el 75% de los abusadores son un familiar directo. Sí. Uno entiende en ese lazo de confianza, en ese lazo hasta de sangre, en muchas circunstancias. ¿Hay algún modo, hay algún denominador común que puede llegar a alertar, a prevenir, más allá de las precauciones que puede tomar uno, que no los va a tener con aquella persona que confía plenamente? El tema es saber que el abuso sexual contra la infancia existe.
esto, ¿no? La estadística nos muestra que es muy frecuente. Saber que los abusadores están entre nosotros y nosotras. Fundamental es escuchar a alguien que habla. O sea, esto, y lo repito, porque muchas veces uno de los grandes dolores que tenemos los sobrevivientes es que lo dijimos, y cuando lo dijimos en nuestros lugares de pertenencia, sea familia, ámbitos escolares, clubes y demás, en general no nos han creído, o han dicho que uno mentía, que fabulaba. ¿Cómo estás diciendo eso del tío? ¿Cómo estás diciendo eso del profesor? O sea, claro. Primero, escuchar al que habla. Bueno, porque cuando tenemos a alguien que habla es fundamental, ya nos está diciendo lo que está pasando. Y después en la cuestión de los niños, muchos no hemos podido hablar, o muchos niños hoy no están pudiendo hablar, pero los modos son múltiples, por los juegos, por el modo de relacionarse, por los dibujos. Hay múltiples maneras de que si tenemos una sociedad adulta atenta, nos podemos dar cuenta de que algo le está sucediendo a ese niño o niña. Muchos de nosotros, o sea, desde hace 8 años nosotros tenemos grupo de pares, todos los sábados nos reunimos con compañeras y compañeros ininterrumpidamente, y ahora lo estamos haciendo por internet. Y algo que uno escucha una y otra vez de los sobrevivientes adultos, es decir, cómo no se dieron cuenta. Por ejemplo, niños que iban bien en la escuela, que tenían un rendimiento escolar, podríamos decir, bueno, que al otro año repiten de grado, por ejemplo. Y ahora adultos se preguntan, ¿cómo en esa escuela nadie se dio cuenta que durante el verano algo me pasó? Muchas veces uno ve cambios y dice, es la pubertad, es la adolescencia, está rebelde. O sea, muchísimos de nosotros hemos tenido problemas con el consumo de sustancias. Claro. Bueno, esto, indicios. No decir, es adolescente y por eso consume sustancias, y por eso se emborracha hasta estar en coma, y por eso es adolescente, y bueno, y por eso las nenas son bulímicas o están anoréxicas, tiene trastornos de la alimentación. Tratar de ver que quizás atrás de algo que estamos viendo como evidente, hay algo que está queriendo hablar, que es un abuso en la infancia, o un evento muy traumático en la infancia, y que está hablando de esa manera. Ahora, para eso los adultos y adultas tenemos que empezar a hablar también nosotros de nuestros dolores y asumir que la infancia no es ese lugar de nuestro crecimiento en el cual éramos felices, protegidos y demás, cuando en general lo que marca la estadística y nuestros testimonios es que muchas veces la infancia es un lugar absolutamente solitario, absolutamente dañado, vulnerable, y que se utilizó nuestra vulnerabilidad por edad para que alguien malo, nocivo, dañino, con poder haga daño. Y nos hiciera daño, ¿verdad? Sebastián, casos como el de Telma Fardín, que se animó después de muchos años a denunciar a Juan D'Artés, pero ella sufrió de abuso cuando era pequeña, ¿ayudó a la población, ayudó a los adolescentes, a los niños a animarse a hablar un poco más? Por supuesto que sí, y nuestra experiencia es un testimonio muy claro de eso. En mi caso, yo logré el juicio y la condena penal de mi abusador más de 20 años después de haber sido víctima de este delito en un colegio llamado Marianista de la ciudad de Buenos Aires, donde mi abusador fue un religioso católico y docente de ese colegio llamado Fernando Picciocchi. Y cuando logro ese juicio y condena en el año 2012, más de 20 años después de ocurridos los abusos, es cuando hago pública mi historia por primera vez, a mis 36 años, y lo hago con el sueño y con el sentido de que mi largo camino de dolor y de lucha no quedara para mí, sino de que pudiera trascender colectivamente, que pudiera servirle a los demás. Y desde la primera vez, hace ya más de 8 años, que brindé públicamente mi historia a la comunidad, la devolución que tuve fueron mensajes y comunicaciones de personas de todas partes que se contactaban conmigo para compartir sus propias historias de victimización en la infancia o sus historias en el presente luchando como adultas y adultos tratando de defender a niñas y niños víctimas. Ahí es en ese 2012 cuando la conozco a Silvia, que también venía a hacer pública su historia de lucha, en este caso como mamá, peleando a brazo partido por tratar de defender a su hija frente a una expareja, un progenitor abusador, y frente a la gran injusticia con la que ellas se encontraron cuando fueron a pedir ayuda en el Poder Judicial, en este caso en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata. Y Silvia, a esa historia de dolor y de lucha, también buscó darle ese sentido colectivo, por eso la hizo pública. Claro. Ella venía armando grupos, además, con mamás de niñas y niños abusados, y así fue que nos conocimos en ese 2012. Y ahí unimos nuestros dos caminos de lucha, además tuvimos la suerte de enamorarnos, somos pareja desde hace años, pero ahí creamos esta hermosa realidad colectiva de adultos por los derechos de la infancia,
que en nuestra práctica, desde hace más de 8 años, no hay día del año donde no se comuniquen personas de todas partes. Nosotros damos charlas por toda la Argentina. Es impresionante en nuestra experiencia ver cómo esta causa colectiva no para de crecer en todas partes. Y ciertamente un factor fundamental para ese cambio y que alienta todo el tiempo a que cada vez más personas sientan que pueden compartir sus historias, que pueden empezar a dejar atrás la vergüenza, la culpa, y que empiezan a encontrarse, a reunirse. Nosotros vemos cómo se arman grupos por todos lados, que es algo que buscamos conscientemente. Digo, ese factor de cambio fundamental lo está significando la presencia pública nuestra como sobrevivientes de este delito en la escena pública de nuestras sociedades. Sin dudas que es importantísima toda la tarea, visibilizarlo, hablarlo, como dijo Silvia, es fundamental. Muchísimas gracias. Nosotros también queríamos ponerlo sobre la mesa a este tema aquí en Telediario Federal. Muchísimas gracias. Ojalá entre todos podamos cambiar la suerte de la infancia. Ojalá. Un placer, un gran abrazo. Igualmente para ustedes. Muchas gracias por compartir. Gracias.